Ya, entonces voy a apagar mi camarita y los invito a todos a que apaguemos las cámaras y vamos a presentar a Seba para dar inicio a la presentación. Ok, entonces, bueno, vamos a dar inicio a la charla del doctor Sebastián Guerra, que nos acompaña el día de hoy, querido colega, ex miembro también de la directiva de HB, y que nos va a hablar hoy día de las principales patologías dentales del equinogeriatra. Yo creo que es un tema bien interesante para todos. El doctor Guerra es médico veterinario de la Universidad Mayor de Chile y tiene además un magíster en pedagogía y hoy día está como candidato a doctorado, está desarrollando su doctorado en la Universidad Andrés Bello. Es profesor asistente de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Andrés Bello y también participa como académico en la Universidad Mayor. Es director del Servicio Veterinario Dental de Equinos Sebastián Guerra Vet. Y cuenta con 17 años ya de trayectoria en odontología equina, tanto en nuestro país como en el extranjero, participando como expositor y como consultor también en Sudamérica. Así que, Seba, te doy la palabra. Vale, muchas gracias. Bueno, lo primero que quería hacer era agradecer a la asociación por la invitación, destacar el tremendo trabajo, chiquillos, que han hecho, no solamente por las charlas, sino que por todo el apoyo que nos han dado a los socios para poder realizar nuestro trabajo, ya sea conseguir los permisos, enviando información de último minuto, así que de verdad agradecido como un socio más de su trabajo. Y además quería tomarme 10 segundos extra de la charla para hacer una pequeña reflexión por el fallecimiento del doctor Martínez. Lo recordé con mucho cariño, ya que fue el primer veterinario que yo fui como estudiante veterinaria a la primera charla de medicina veterinaria de equinos que fui, por allá por el año 2001, 2002, quizás todavía ni siquiera tenía mi título veterinario de recién egresado, así que lo recuerdo con harto cariño, me ayudó bastante en varias cosas de mi tesis, así que un abrazo al cielo y que en paz descanse. Entonces, ahora voy a comenzar. Vamos a ver entonces el tema de las patologías dentales del caballo geriatra. Hacer una pequeña también reseña de que en el fondo quizás lo más importante es comenzar primero definiendo un poquito qué es un equinogeriatra. En general son caballos que vamos a considerar más o menos alrededor de 18 o más años. Yo sé que hay incluso algunos caballos, sobre todo en Europa, que todavía a los 18 años pueden tener alguna actividad deportiva relativamente de mediana intensidad o alta. Quizás esto pueda ir corriéndose prontamente, quizás luego va a considerarse geriátrico desde los 20 hacia arriba o desde los 22 hacia arriba. Recordarles solamente que hace 5 años atrás incluso se consideraba ya desde los 15 hacia arriba, así que es bien importante tener eso también en mente, ¿no? En general, hoy en día, alrededor de los 18 más o menos hacia arriba. Los caballos geriatras tienen una serie de condiciones que ya por su edad están, por así decirlo, predispuestos a tener un mayor porcentaje de problemas dentales. Su corona de reserva es mucho más corta porque ya está la mayoría erupcionada. Recordemos que el caballo tiene un diente ipsodonte, ¿no es cierto?, que significa, ¿no es cierto?, corona, gran desarrollo de la corona o corona grande, y la corona de reserva a esta edad, ¿no es cierto?, sobre los 18 años ya es una corona que está bastante gastada, la mayor parte de ella ya está erupcionada. Lo mismo hace que su superficie oclusal, me refiero a superficie oclusal, la superficie de contacto de los molares en este caso y de los incisivos, normalmente presenta un desgaste excesivo que se llama desgaste en copa, ¿no es cierto?, donde muchos de los tejidos dentarios, sobre todo el esmalte, ya está desgastado llegando al límite. Recordemos que el esmalte es uno de los tejidos dentales que deja de producirse cuando el caballo es muy joven, por lo tanto solamente se desgasta durante toda la vida del caballo, no tiene producción continua como son el cemento y la dentina, por lo tanto
cuando cae, ¿no es cierto?, o cuando se gasta, más bien dicho, este esmalte de la superficie oclusal, comienza, ¿no es cierto?, este desgaste geriátrico, que es el desgaste del diente en copa. Más adelante vamos a ver algunas fotografías. Y lo otro que ocurre, bien comúnmente, son los que se llaman espacios interdentarios o diastemas seniles, que son separaciones, ¿no es cierto?, de los dientes debido a la disminución de tamaño de la corona, o más bien dicho, cuando llegamos a la parte más angosta de la corona de reserva, donde los dientes ya presentan pequeños milímetros, ¿no es cierto?, de separación. En estas radiografías podemos ver, la radiografía de la derecha corresponde a un caballo ya geriátrico, ¿no es cierto?, y la de la izquierda corresponde a un caballo un poco más joven, para ejemplificar esto que estamos conversando de la corona de reserva. ¿Cómo se divide el diente? Acá tenemos la corona clínica, que es lo que normalmente nosotros tenemos sobre la encía. Todo esto es la pieza dental, que es una pieza número 11. Luego tenemos corona de reserva, ¿no es cierto?, que es lo que está casi completamente dentro del alveolo, y finalmente tenemos las raíces dentales. En el caso de un caballo joven, ¿no es cierto?, tenemos casi toda su corona de reserva en el lugar, ¿no es cierto?, mucho por erupcionar debido a la joven, a su temprana edad. En cambio, en un caballo geriátrico, fíjense que tenemos solamente corona clínica y luego raíz. Por lo tanto, no hay casi corona de reserva, está completamente gastada. Lo otro que conversábamos en la superficie oclusal, aparece, ¿no es cierto?, este pequeño desgaste en copa, como ligera, o más bien dicho, o si lo quieren explicar de otra manera, es una concavidad, ¿no es cierto?, en la superficie oclusal aparece una concavidad por el desgaste, ¿no es cierto?, de los tejidos. Y aquí podemos ver los espacios interdentarios que también a edad avanzada comienzan a separarse, a diferencia de los dientes más jóvenes, que se ven, ¿no es cierto?, bastante más juntos. Bueno, también tienen una serie de otras condiciones. Por ejemplo, ya se dice que el caballo geriátrico tiene una capacidad masticatoria ligeramente disminuida, porque su curvatura, de nuevo tenemos a la izquierda un caballo joven, la curvatura es bastante más pronunciada en un caballo joven. En un caballo más geriátrico la curvatura tiende a ser un poquitito más plana. Es una diferencia bastante baja. Este es un trabajo que se hizo del doctor Carsten Stasik hace bastantes años ya, por ahí por el 2008, 2009, donde, ¿no es cierto?, es un poquito extrapolando lo que sucede en humanos, donde a disminución de la curva de Spee, la capacidad masticatoria tiene menos fuerza. Por lo tanto, el caballo geriátrico ya es un caballo que no tiene la misma fuerza masticatoria que un caballo joven, sobre todo pensando en el forraje. Y finalmente, también los incisivos en los caballos geriátricos se vuelven un poco más cortos y tienden a dificultar un poquitito, ¿no es cierto?, su utilización, y también su angulación, ¿no es cierto?, se vuelve más aguda en la zona de los incisivos. Ocurre exactamente lo mismo en los incisivos que en los molares. También su corona de reserva va disminuyendo considerablemente. Entonces tenemos dos objetivos que son muy importantes con respecto a los tratamientos dentales en los caballos geriátricos. Quizás el primero está orientado a lo que es controlar el dolor, eliminarlo o reducirlo, ojalá en el mínimo de sesiones posible, y como segundo, mejorar o maximizar su capacidad masticatoria. Vamos a ir viendo más o menos cómo vamos a lograr esos dos objetivos que son muy importantes. Vamos a ver entonces cuáles son las patologías que nos van a convocar hoy día. Este es un trabajo que hicimos hace varios años con algunos colegas de la Universidad Andrés Bello, y, ¿no es cierto?, nos vamos a colocar en esta categoría, donde tenemos, ¿no es cierto?, diferentes tipos de patologías, como las anormalidades del desgaste o de la erupción tipo 1, problemas del desarrollo, problemas de la erupción y finalmente enfermedad periodontal. Y vemos que, ¿no es cierto?, en este rango etario, una de las más importantes, ¿no es cierto?, más bien dicho, la más importante siguen siendo, al menos en nuestra población de caballos chilenos, el problema más importante. Sigue siendo muy importante, pero ya al tiro la que la sigue en prevalencia es la enfermedad periodontal, que obviamente es uno de los problemas bien importantes de los caballos geriátricos. No así, ¿no es cierto?, los problemas de erupción y de desarrollo, que son mucho más asociados a caballos más jóvenes. Este trabajo solamente fue en caballos de rodeo.
tenemos también otro trabajo de prevalencias, que es, en este caso de Oceanía, de Australia, donde un colega, Tam Chin, ¿no es cierto?, hizo también un trabajo similar, pero en animales de cabezas de matadero. Aquí tiene la población que nos interesa, caballos sobre los 15 años, donde, ¿no es cierto?, el odds ratio importante estuvo, ¿no es cierto?, asociado a los diastemas, que obviamente está muy asociado a la enfermedad periodontal, y también dientes perdidos, que también es algo que se observa mucho en los caballos, ¿no es cierto?, geriátricos, justamente debido a la enfermedad periodontal la mayoría de las veces. Pero también tenemos una serie de problemas de maloclusión que fueron bien importantes. Entonces, quizás vamos a agrupar como las patologías más importantes a la enfermedad periodontal, quizás como la número 1. En segundo lugar, las maloclusiones. Y finalmente vamos a hacer una pequeña reseña de lo que es la hipercementosis o la enfermedad osteoclástica, que es una enfermedad, por suerte, que no tenemos una baja prevalencia acá en nuestro país, pero que en otros países es bastante importante en algunas zonas. Comenzamos entonces con la enfermedad periodontal. Y para entender un poco lo que es la enfermedad periodontal, hay que primero enfocarse en lo que es el periodonto. Y el periodonto está formado por 4, ¿no es cierto?, estructuras anatómicas. Primero, el cemento periférico, que recuerden que en los caballos es la estructura más externa, ¿no es cierto?, a diferencia de los carnívoros, que es el esmalte. Y el ligamento periodontal, que es esta zona, ¿no es cierto?, que está achurada con estas líneas rojas, que une, ¿no es cierto?, el anclaje desde el cemento periférico hacia la lámina dura, en este caso, del alvéolo, que es justamente otro de los componentes bien importantes del periodonto, el hueso alveolar, y finalmente la encía, ¿no es cierto? La encía, que también es un tejido, ¿no es cierto?, estratificado, que presenta cornificación, y que es muy importante, ¿no es cierto?, para sostener el aparato periodontal del caballo. Quizás destacar dentro de lo anatómico el ligamento periodontal, debido a la erupción continua que tienen los caballos, es una zona que está en constante remodelación, ¿no es cierto? El ligamento periodontal del caballo está constantemente formándose y constantemente necrosándose, porque permite, ¿no es cierto?, lo que realiza es la función de hacer la erupción continua de la corona de reserva hacia la zona oclusal, y es un tejido que es altamente pesado y tiene muchas propiedades, las cuales se están desarrollando muchos proyectos de investigación hoy en día con el ligamento periodontal del caballo. Bueno, ¿qué pasa con la signología clínica? Recordemos que la enfermedad periodontal es una enfermedad que se llama también, o puede llamarse la enfermedad silente. Hay muchos grados bajos de la enfermedad que pueden cursar sin ningún tipo de signología y solamente ser un hallazgo dentro del examen odontológico. Así que hay que tener ojo con esas categorías bajas de enfermedad periodontal, porque no pueden dar o no dan ninguna signología. Pero las que sí dan signología, ¿no es cierto?, vamos a encontrar que la baja de peso es algo importante, ¿no es cierto?, una baja condición corporal. Quizás también los caballos van a comer de manera lenta, les va a costar comer. Uno pregunta muchas veces en los lugares donde va cómo la velocidad que come ese caballo respecto de los otros. Generalmente son los últimos caballos en comerse su ración, lo hacen bastante lento. Algunos botan, ¿no es cierto?, un poco de comida, y otros tienden a acumular un poco de comida en las mejillas, como un signo típico, ¿no es cierto?, de disconfort, como para tratar de proteger esa zona que está con alguna lesión. Es bien fácil, ¿no es cierto?, notar estos aumentos de volumen en la zona de la mejilla o de la carretilla, poder observarlo, palparlo. Y otro signo que quizás es bien importante es el mal olor, la litosis, ¿no es cierto?, ese olor a pasto fermentado, que es como típico de la periodontitis. Quizás en algunos también puede haberse un poco de salivación excesiva durante algunos momentos, pero es claro, ¿no es cierto?, cuando hay signología es fácil, ¿no es cierto?, ver el disconfort, el grado de incomodidad del caballo, ¿no? Bueno, con respecto a la etiología, hay 3 factores o 4 de los que a mí me gusta conversar un poco, que son bien importantes. Primero, con respecto a las maloclusiones, ¿no es cierto? Uno de los factores más importantes
casi en toda la literatura se revisa siempre que el manejo de las maloclusiones es muy importante, y de hecho por eso que todas las enfermedades finalmente dentales están todas relacionadas entre sí, donde, por ejemplo, acá podemos ver con este gran sobrecrecimiento, con este gran gancho, que recibe mucha fuerza, ¿no es cierto?, en el proceso masticatorio, se van generando estos pequeños espacios, no sé si lo van a observar acá, entre la pieza 306 y 307, por el borde lingual, tenemos este pequeño cúmulo de pasto, ¿no es cierto?, que es algo incipiente, un inicio, ¿no es cierto?, de lo que puede ser un pequeño bolsillo periodontal en este caso. Con respecto a la gente, hoy en día han surgido bastantes trabajos donde le dan mucha importancia a las bacterias, ¿no es cierto?, a los conocidos periodontopatógenos que afectan en la enfermedad periodontal del caballo. Yo estoy realizando mi tesis de doctorado en esto, y la verdad es que han aumentado bastante las publicaciones al respecto, y en general son prácticamente los mismos géneros bacterianos que afectan a la otra especie. Normalmente se conocen como anaerobios gram negativos. Estos anaerobios gram negativos, producto de este microclima, ¿no es cierto?, que se genera, que cambia en la boca del caballo, en estos bolsillos periodontales, tienden a proliferar, ¿no es cierto?, a aumentar en cantidad y liberan todas sus sustancias nocivas, ¿no es cierto?, para el tejido blando. Tienen enzimas, ¿no es cierto?, colagenasas, proteasas, por su metabolismo también de fermentación liberan ácido directamente, entonces son bastante destructivas de lo que es el ligamento periodontal, la encía y el hueso. Aquí tenemos algunos géneros muy conocidos en humanos y en mascotas, como son los géneros Prevotella, Porphyromonas, Treponema. Y este fue el primer estudio, ¿no es cierto?, que logró identificar bacterias, pero a través del microscopio. Se dieron cuenta de que este era un trabajo que lo hizo el grupo de Paddy Dickson, ¿no es cierto?, hace algunos años atrás, donde 2012 creo, donde ellos lo que intentaban hacer era hacer una caracterización histológica, ¿no es cierto?, de las lesiones periodontales de los caballos, donde, ¿no es cierto?, vieron que había mucha inflamación de polimorfonucleares, ¿no es cierto?, había un engrosamiento del epitelio gingival, que es como bastante característico, aparentemente, de la enfermedad periodontal del caballo, pero en estos cortes histológicos descubrieron, ¿no es cierto?, efectivamente, treponema, solamente descrito mediante, ¿no es cierto?, microscopía directa, pero en el futuro, ¿no es cierto?, empezaron a surgir trabajos más específicos. Hasta el momento lo que hemos realizado en mi trabajo, estos datos todavía no están publicados, y hemos encontrado en poblaciones de caballos con periodontitis, hemos encontrado también Prevotella, Porphyromonas, Propionibacterium, y en caballos normales hemos encontrado, por ejemplo, bastante más, obviamente, gemela, y también Prevotella y Porphyromonas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que al final las poblaciones de bacterias en la cavidad bucal del caballo son enormes, como podemos ver acá en este gran trabajo que también hizo el grupo de Paddy Dickson hace unos 3 años atrás, donde tenemos muchos géneros bacterianos, probablemente más de 400 o más taxones distintos, interactuando en la boca de los caballos. Estos en verde son los que se encuentran en los caballos sanos, y estos en rojo los caballos con periodontitis. En el fondo, ¿qué es lo que ocurre? A grosso modo es que en los caballos con periodontitis existe un aumento, ¿no es cierto?, del espectro de taxones bacterianos en cantidad y también en diferencias. O sea, hay muchos más géneros bacterianos en la periodontitis que en los caballos sanos. Muchas veces, o intentamos asumir un poco lo que ocurre en mascotas y en las personas, que no es necesariamente que todos los microorganismos son, en un caballo normal, son todos gram positivos, y producto de este cambio se vuelven gram negativos. No es que existe ese cambio, sino que ya existen gram positivos y gram negativos, y producto de este microclima, los gram negativos solamente se exacerban, pero ya existían. No es que haya un cambio, ¿no es cierto?, de tipo de género, sino que los géneros ya están presentes siempre durante toda la vida del caballo, solamente que hay algunos que van a aumentar durante ciertas condiciones, como en este caso con ese empacamiento, se podría decir, o acúmulo de pasto en esos espacios interdentarios.
Con respecto al huésped, esto está súper poco documentado en los caballos, puede ser una línea de investigación muy interesante. Hay apenas 2 trabajos en caballos que relacionan, ¿no es cierto?, la reacción inmunológica de las lesiones periodontales, y esto está ampliamente, ¿no es cierto?, estudiado en mascotas y sobre todo en humanos, donde muchas veces se cree que la reacción inflamatoria es mucho más dañina que la bacteria propiamente tal. Supongamos que, ¿no es cierto?, en el caso del caballo ya hicimos la corrección de las maloclusiones, todavía tenemos que lidiar, ¿no es cierto?, con la base inmunológica del caballo y además de la gente. Lo que sí se sabe, ¿no es cierto?, que gracias al trabajo de Paddy Dixon, es que efectivamente hay una reacción de polimorfonucleares que es bien importante. En enzimas en general solamente se ha trabajado con metaloproteinasas, hay un trabajo por ahí en los caballos, y hay un trabajo que vamos a describir brevemente de unos receptores, ¿no es cierto?, de inflamación. Y con respecto a condiciones sistémicas que podrían teóricamente afectar a los caballos, no hay una asociación directa, pero quizás sí alguna tendencia en caballos con PPID, ¿no es cierto?, con Cushing, entre comillas, ¿no es cierto?, y quizás síndrome metabólico. Pero hay un par de papers por ahí, pero en el caso del Cushing es algo netamente más como hallazgo. Quizás hay una ligera predisposición por el tema de la inmunodepresión, ¿no es cierto?, pero no es que todos los caballos con Cushing tengan toda enfermedad periodontal, sino que probablemente sea un factor de riesgo que sea interesante, ¿no es cierto?, poder estudiar. Este es el trabajo, como les mencionaba, de receptores Toll-like, ¿no es cierto?, una citoquina, que es casi lo único, junto con lo de las metaloproteinasas, que permite, ¿no es cierto?, investigar bastante la gran reacción, ¿no es cierto?, que hay en el tejido, en la encía, ¿no es cierto?, del caballo, en los problemas periodontales. Y finalmente el ambiente, quizá es uno bien a revisar. Dejé también algunos minutos al final de la presentación para hablar un poquito de las dietas, quizás también ahí se podría discutir un poco con el resto de los panelistas. Bien importante el manejo de la dieta en general en los caballos geriátricos, pero si hablamos específicamente de la enfermedad periodontal, tenemos ciertas diferencias, ¿no es cierto?, en la parte fisiológica también con la alimentación o el tipo de forraje, que, ¿no es cierto?, se dice que el pasto verde en general genera, de partida, el pasto en general, todos los forrajes, genera muchos más movimientos masticatorios, ¿no es cierto?, que los concentrados. Incluso también la avena, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con estos forrajes? Es que me producen una mayor cantidad de saliva. Hay mucha salivación, y eso es un factor protectivo. No sé si conocen lo que es el fluido clavicular. Bueno, las muestras normalmente de bacterias en la boca se toman de fluido clavicular, que es un líquido que circula en la zona del surco gingival, y es un líquido que tiene inmunoglobulinas, que tiene nutrientes, ¿no es cierto?, y que es directamente responsable un poco de la inmunidad local de la zona gingival. Y esto, un forraje, ¿no es cierto?, que estimule la salivación, es de una gran ayuda para mantener ese nivel inmunitario correcto, ¿no es cierto?, que además arrastra, ¿no es cierto?, suciedad, ¿no es cierto?, y le permite al caballo cierto grado de limpieza, entre comillas, ¿no es cierto?, versus un concentrado que produce mucho menos salivación, menos horas de masticación, y en teoría, esto es obviamente todo teórico, no está comprobado, pero sí nos baja bastante la salivación y se podría ser un factor de riesgo que también sería interesante estudiar. Lo otro que también les quería mencionar con respecto a la alfalfa y el afrecho, que es algo que también investigué en mi tesis, que también puedo comentarles quizá algunos resultados preliminares, donde encontramos que la mayoría de los caballos que tienen enfermedad periodontal, la mayoría de ellos come alfalfa, y paradójicamente todos los que comían afrecho estaban mayoritariamente en el grupo sano. Con esto obviamente no quiero decir que los caballos, ¿no es cierto?, no deben comer alfalfa, ni mucho menos, sino que la alfalfa, si la analizamos un poco cómo es el pasto
es un pasto que tiende a ser un pasto bastante fibroso, tiene un tamaño de fibra que es considerable, con respecto a otros pastos, que son bastante más blandos, a la pradera, bastante más blandos. Pero este factor de riesgo es importante porque la alfalfa es precisamente la que más se atrapa en los espacios periodontales, a eso voy. Puede haber un caballo que tenga una enfermedad periodontal baja, no tiene diastema, no le va a pasar nada que coma alfalfa. Pero estos que tienen bastantes diastemas, sí puede ser quizás contraindicado o peor, darle, ¿no es cierto?, demasiada alfalfa o un porcentaje muy alto. Quizás sería bueno cambiarlo por otro producto, como pellet o algo así. Bueno, con respecto a la enfermedad periodontal y sus grados, hay dos tipos de clasificaciones. A mí me gusta un poco mezclar las dos. Hay uno que es de 0 a 3 y otro que es de 0 a 4. Primero, está relacionado, o una de las cosas más importantes es el tamaño del bolsillo periodontal, que normalmente uno debe, ¿no es cierto?, examinarlo durante el examen bucal, ver si tiene, ¿no es cierto?, hasta 5 milímetros, más de 1 centímetro, más de 2 centímetros, y más o menos ahí establecer una clasificación. Y lo otro que es bien importante es la movilidad. La movilidad que puede ser, ¿no es cierto?, estar un diente muy firme, tener 25% de adherencia, 50% o menos de adherencia involucrada, ¿no es cierto?, que está directamente relacionado al daño del tejido blando. Así es como se ven entonces las imágenes de enfermedad periodontal ya en los caballos, pequeños, ¿no es cierto?, acúmulos de pasto en los espacios interdentarios que, como veíamos en la imagen anterior, va a depender un poco la profundidad que tenga y la movilidad del diente, la afección del diente, y justamente también en eso está relacionado el tratamiento que vamos a instaurar, ¿no es cierto? Está directamente relacionado a eso. Esta es una imagen anatómica, exactamente lo mismo, casi siempre los grandes problemas, ¿no es cierto?, están acompañados de grandes maloclusiones, por eso que se considera, ¿no es cierto?, uno de los factores de riesgo más importantes. De hecho, en el trabajo que estoy desarrollando, fue una constante. Todos los caballos, el 100% de los caballos con periodontitis de diferentes grados tenían maloclusiones. Y deben ser bastante profundos. Y lo otro es que imagínense el dolor que produce esto. Yo siempre hago la analogía cuando uno hace una parrilla, se come un asado y te quedan pequeños trozos, ¿no es cierto?, de carne entre medio de tus dientes. Nosotros podemos hacernos aseo dental, nosotros podemos lavarnos los dientes, y sacarnos con, ¿no es cierto?, hilo dental y todo eso. Los caballos no pueden hacer eso, por lo tanto esto tiende a acumularse a través de los días, meses, años, hasta que el diente finalmente se pierde. Este es un estadio inicial bastante pequeño, que podría ser algo incluso incipiente, un pequeño, ¿no es cierto?, acúmulo de pasto. Es bien recomendable que luego de la primera inspección nosotros podamos limpiar bien este pasto y, ¿no es cierto?, realizar una correcta evaluación del espacio periodontal. Puede o no estar acompañado con a veces gran gingivitis, me refiero al enrojecimiento y la congestión, ¿no es cierto?, de la encía, pero muchas veces uno le da más importante a la profundidad, ¿no es cierto?, y ver si está acompañado o no con un diálogo entre las piezas dentales. Y como les comentaba, bueno, aquí se ve, ¿no es cierto?, puede llegar a ser en los casos más graves perder, ¿no es cierto?, la pieza dental, y como ven acá en esta imagen, toda esta zona de la raíz desprovista absolutamente de adherencia periodontal. Normalmente cuando uno hace una extracción se ve todo un tejido rojo, ¿no es cierto?, que corresponde al ligamento periodontal. Esta pieza de acá el tejido periodontal está completamente muerto. Vienen acá ahora un par de videos de un par de casos, donde vamos a ver, aquí está la pieza 206, 207, 208, 209, y aquí tenemos la 2010, ¿no es cierto?, que presenta una ligera desviación, ¿no es cierto?, en el sentido mesiodistal,
Tenemos si se fijan acá, la cíngula está prácticamente, las dos cíngulas están casi tocando con la mejilla. Y eso es lo que me está generando, ¿no es cierto?, acúmulo de pasto acá, bolsillos periodontales acá, y también en la parte más caudal. Fíjense también la lesión, ¿no es cierto?, que hay en el tejido blando, en la mejilla, ¿no es cierto?, producto de esto ya está limpio, está un poco más limpio, pero normalmente uno se encuentra en esa zona llena de pasto, no se ve nada. Por lo tanto, para hacer una buena evaluación es necesario limpiar todo, hacer una buena limpieza local. Entonces, quizás este es un caso que habría que evaluar, ¿no es cierto?, también radiológicamente. Bien importante hacer ese tipo de evaluaciones y poder decidir cuál es el mejor tratamiento para el caballo. Quizás algo más definitivo podría ser cuando la desviación es demasiado una extracción, o quizás jugársela con algún tratamiento más conservativo durante un periodo. Aquí tenemos otro caso, donde vamos a ver ahora, me parece que este es de la arcada mandibular. Voy a cambiar aquí. Vamos a mostrar la maxila primero. Este es un pequeño bolsillo periodontal en la maxila, ¿no es cierto?, que ya está completamente limpio. Probablemente esto sea una enfermedad periodontal grado 2, donde seguramente este bolsillo ya tiene más de 5 milímetros, ¿no es cierto?, o está entre 5 milímetros y 10, ya está bien limpio, y también, ¿no es cierto?, asociado a un pequeño diastema. Ahora cambia a la mandíbula, ahí está la mandíbula ahora, tenemos los 306, 7, 8, 9, ahí tenemos también una gran lesión aquí en el tejido blando, en la mejilla, ahí todavía hay un poquitito de clorhexidina, jabón, ahí está la pieza 10, si ustedes se fijan, y la 11, la 10 completamente desplazada hacia el lingual, también causando bastante laceración, hay una separación, diastemas, ¿no es cierto? Y si nos vamos a la arcada 4, también aquí se puede ver, ¿no es cierto?, un gran diastema. Si ustedes se fijan acá, la pieza 10 también está completamente incrustada ahí en la lengua. Y también hablamos aquí ya de una enfermedad periodontal bastante más avanzada, probablemente grado 3, donde habría que analizar ya la movilidad de ese diente. Independiente de la decisión que nosotros tomemos, lo importante es lograr el objetivo, ¿no es cierto?, que es mejorar el confort del caballo. Muchas veces hay que también conversar con los dueños, obviamente las acciones son procedimientos quizás un poquitito más, bastante más laboriosos, también hay que ver la factibilidad económica del dueño y cuál es su posibilidad, y viene el apremio que tiene ese caballo de tratamiento. Si vamos a los casos más bajos, por así decirlo, los grados más bajos de enfermedad periodontal, probablemente los unos hasta 10, 12 milímetros de bolsillo periodontal, la gran mayoría de las veces un buen lavado periodontal a alta presión va a andar bastante bien. Consiste, ¿no es cierto?, en ocupar no cualquier aparato, sino que tiene que ser un aparato que sea una buena presión, normalmente 100 sobre 100 PSI, ¿no es cierto?, es lo ideal, que podamos lavar bien ese espacio periodontal, remover no solamente el pasto, sino que remover lo más posible la carga bacteriana de la zona. Hay varios aparatos disponibles en el mercado, casi todas las marcas las marcas más importantes tienen su equipo, ¿no es cierto?, y es bien importante poder utilizar y hacer un lavado bien profundo de estas lesiones. Otros aparatos que pueden ayudar un poco a la limpieza de esta zona son las limas endodónticas, los filos endodónticos o Headstrong, que son bastante buenos para la limpieza local, los picks también dentales, los elevadores o excavadores, y finalmente las pinzas, ¿no es cierto?, para remover ese pasto que se queda pegado, que a veces es bien difícil moverlo. Entonces, una vez que removimos, ¿no es cierto?, el pasto, hay muchos veterinarios que prefieren hacer solo lavado, ¿no? Yo he visto que también en general anda bastante bien un buen lavado, quizás un 60% o 70% del trabajo, pero también se describen varias otras sustancias que se pueden utilizar, ¿no es cierto?, en el espacio interventario, ya sea como relleno temporal o definitivo, incorporándole, por ejemplo, antiséptico o un antibiótico local. De diferente manera, el objetivo siempre va a ser un poco
reducir la carga bacteriana local y permitir la regeneración de la encía lo mejor posible. También aquí otro caso de lo mismo, un pequeño, ¿no es cierto?, un pequeño diastema donde, ¿no es cierto?, se aplicó en este caso polivinilfiloxano, que es material de impresión, solo, sin ningún antiséptico ni antídoto local. Luego tenemos otro tratamiento que es bien bastante indicado para algunos casos, ¿no es cierto?, donde hay diastemas, sobre todo diastemas denominados en válvula, donde es un diastema que se observa cerrado, ¿no es cierto?, que no tiene solamente entrada por un lado de la cavidad bucal, pero no es posible salir hacia el otro. En esos casos, para permitir una mejor circulación del pasto, ¿no es cierto?, pero también para mejorar un poquitito la inmunidad local de esa zona y romper el microambiente, es que se recomienda el ensanchamiento del diastema, que es un procedimiento también quirúrgico dental con una fresa especial, ¿no es cierto?, es un procedimiento de alto riesgo, de poder, ¿no es cierto?, producir una pulpitis iatrogénica si no lo hacemos de manera adecuada. Es un trabajo que también tiene algunos años. Este es uno de los pocos tratamientos en los caballos en periodontitis que está, ¿no es cierto?, evaluado, ¿no es cierto?, científicamente, que tiene un alto porcentaje de éxito. Normalmente sobre el 70% de estos casos anda bastante bien cuando se utiliza. Aquí tenemos una fotografía, ¿no es cierto?, del riesgo. Este es un trabajo del grupo de Paddy también de hace unos años. El riesgo de producir, ¿no es cierto?, pulpitis, en este caso del diente sano, por un mal uso, ¿no es cierto?, una mala técnica del trabajo. También les comentaba que, bueno, en algunos casos donde hay, ¿no es cierto?, una gran desviación de 3 centímetros y el diente tiene una movilidad sobre el 25%, quizás es mejor, ¿no es cierto?, realizar una extracción, porque ya esto no se va a mejorar si yo le hago, ¿no es cierto?, ensanchamiento del diastema, si lo relleno, si le pongo antibiótico, el caballo va a recibar en algún momento. Entonces acá lo definitivo en este caso indicado es la remoción de esa pieza, ¿no es cierto? Y aquí la vemos, ¿no es cierto?, con gran daño, toda esta zona desprovista, ¿no es cierto?, de tejido periodontal. Estas zonas rojas es donde se ve la adherencia normal. Esto también es otro caso donde acá la enfermedad periodontal fue provocada por un diente supernumerario y genera, ¿no es cierto?, generando una malposición de todas las otras piezas dentales y permitiendo, ¿no es cierto?, el acúmulo de pasto y la proliferación de bacterias y la lesión del ligamento periodontal. Fíjense acá, después de la extracción, todas las piezas, ¿no es cierto?, que se extrajeron con muy poca o escasa adherencia periodontal. Bueno, también se evaluaron, este es un trabajo que es un poquitito más reciente, donde se evaluaron todos los tratamientos que se realizan de rutina más o menos para la enfermedad periodontal, el uso de clorexidina local, metronidazol local, material de impresión y ensanchamiento del diastema. Si ustedes se fijan, todos los tratamientos, ¿no es cierto?, quizás el único más mal evaluado fue efectivamente el ensanchamiento del diastema, pero todos los otros tratamientos, que son llamados un poco los más conservadores, mejoraron o disminuyeron, por así decirlo, en el tiempo el tamaño del bolsillo periodontal. Así que es bien importante, en general, todos los grados bajos de enfermedad periodontal, quizás haciendo una mezcla o solo esto, los caballos en general mejoran bastante. Vamos a pasar ahora a otra enfermedad que es bien, les comentaba, importante en los caballos geriátricos. Por suerte en Chile yo he visto muy pocos casos, todos los años veo quizás uno o dos. Es una enfermedad que se denomina EOTRH, que es la enfermedad odontoclástica y de resorción dental o hipercementosis del caballo. Es una lesión que puede ser lítica, ¿no es cierto?, que puede presentar lisis de la raíz, ¿no es cierto?, y de la corona de reserva del caballo, o también resortiva, donde hay remoción, pérdida de tejido, en este caso cemento periférico, y también necrosis del ligamento periodontal. Es una lesión que casi en el 100% se ubica mucho en lo que son los incisivos y los caninos, aunque he visto por ahí, alguien una vez me compartió, una colega me compartió imágenes de un premolar, ahí sospechoso posible de
de hipercementosis, pero normalmente uno lo ve en caninos incisivos. En algunas zonas tiene bastante prevalencia, hay un trabajo bien importante de alta prevalencia en caballos en Islandia, sobre 60%, y generalmente lo que más afecta es la hiperproducción del cemento, o sea, el diente tiende a verse un poquitito más grande, más globoso, aumenta su tamaño, genera mucho dolor en los caballos porque está todo el ligamento, ¿no es cierto?, muriéndose, necrosándose. De hecho, los australianos ocupan algo que se llama el carrot test, que es el test de la zanahoria. Si un caballo es capaz de comerse una zanahoria, ¿no es cierto?, tiene un grado bajo de hipercementosis, pero si no es capaz de cortar la zanahoria con los incisivos, tiene un grado de dolor mayor, por lo tanto, esto podría estar asociado a un mayor grado de la enfermedad. Bueno, ¿cómo se ve? Así más o menos los grados iniciales, probablemente se ve primero una recesión de la encía, una recesión de varios milímetros, incluso pueden ser centímetros. Posteriormente empieza a verse, ¿no es cierto?, el engrosamiento del cemento periférico, que muchas veces es visible, ¿no es cierto?, clínicamente, ¿no es cierto?, a la inspección, separación de los dientes. Uno a veces puede ser capaz de mover estos dientes con la mano, a veces están todos muy, muy sueltos, y no es raro, ¿no es cierto?, ver que más de algún diente se ha perdido. Muchas veces las lesiones pueden ser, como les comentaba, de hipercementosis, o sea, de hiperproducción de cemento, y protruye, ¿no es cierto?, como una especie de bula, como un globo hacia afuera, se ponen bastante globosos a la forma clínica. El diente, ¿no es cierto?, empieza a perder gran parte, ¿no es cierto?, de su cemento periférico, y también el esmalte muchas veces aparece bastante más desgastado. Acá tenemos otro caso, fíjense la recesión de la encía bien importante, y la forma, esta forma como de globo bien característica, ¿no es cierto?, de los incisivos. Bueno, su etiología es desconocida, hasta ahora no se sabe por qué se produce esta enfermedad. Solamente hay un trabajo publicado de hace unos pocos años donde se aisló también una bacteria, nuevamente, Treponema, ¿no es cierto?, y Tanedela, desde lesiones odontoclásticas en caballos. Por lo tanto, quizás podría tener una participación bien importante en su producción, pero no hay, ¿no es cierto?, nada concluyente todavía respecto a su origen. Se sabe, ¿no es cierto?, que se afectan mucho más los caballos viejos que jóvenes, afecta en general más a los machos que a las hembras, incluso puede afectar a caballos en vía libre, a pradera, no solamente afecta a los caballos tabulados. Y estos son los cambios finales que se van produciendo, estas formaciones globosas, ¿no es cierto? Esta es la corona, acá tenemos la corona clínica, corona de reserva, y aquí nos acercamos a la raíz, siempre son al final de la corona de reserva y muy cercanas a la raíz. Lo mismo esto que veíamos, esto es un trabajo de una publicación del año 2013, de una revista que es bastante buena, Veterinary Clinics, ¿no es cierto?, de Clinical Practice. Es como un especial de odontología de hace años atrás. Lamentablemente no tengo radiografías propias de esto, así que aproveché de hacer referencia a este trabajo que tiene unas radiografías muy interesantes. Así es como se ven radiográficamente los incisivos, con reacciones de hiper, ¿no es cierto?, reacción, esta raíz globosa, reacciones líticas. Esto normalmente se conversa mucho en los congresos de odontología en caballos, donde se ve que en algunos países hay más reacciones líticas, o sea, se ve más lisis en las coronas de reserva o raíces de los caballos, y en otros países se dan las dos formas, o a veces solo la forma globosa o la hipercementosis. Los que tienen una enfermedad muy similar a esta son los gatos. Los gatos tienen una alteración también odontoclástica de los dientes, y también las personas. Como tratamiento, bueno, el único tratamiento que se recomienda por ahora son las extracciones. Hacer extracciones seriadas de estos incisivos, incluso si es necesario llegar a sacarlos todos completamente. Los caballos se adaptan bastante bien a no tener ningún incisivo. Cuando no tienen incisivo en general, aprenden a comer bastante bien con los labios, así que no es ningún problema
para el caballo. ¿Qué otros tratamientos hay descritos? También hay descritos algunos más conservativos, como enjuagues reiterativos con clorhexidina en los estadios iniciales para bajar un poco la carga bacteriana y mejorar un poco la inmunidad local, pero la verdad es que hasta el momento lo único más serio que se ha propuesto es definitivamente la extracción, sobre todo con esta reacción, ¿no es cierto?, ósea, donde ya hay mucho dolor, el diente está bastante suelto y genera bastante incomodidad. Otro problema que, ¿no es cierto?, bien común en los caballos geriatras son las maloclusiones. Y estas maloclusiones, por supuesto, es la cuna, ¿no es cierto?, para todo el resto de las patologías más graves que ocurren en los caballos, y es un tema súper importante a controlar. Hay mucho caballo geriátrico que uno lo atiende por primera vez y nunca ha recibido tratamiento dental. Eso es bien importante, poder establecerlo desde el primer momento, y mejorar un poco esta situación, tratar de establecer, ¿no es cierto?, este manejo de las maloclusiones como quizás una medicina preventiva muy importante para la vida de los caballos geriatras. En la imagen de la izquierda podemos ver, ¿no es cierto?, un grande sobrecrecimiento, sobre todo en la parte posterior de la arcada 200, 210 y 211, normalmente por ausencia de piezas dentales. En los caballos viejos, la ausencia de piezas dentales principalmente se va a producir por enfermedad periodontal avanzada, ¿no es cierto?, donde la pieza ya está tan suelta que se cae sola y el caballo la pierde. Y quizás en segundo lugar, caries periféricas, caries infundibulares. Las caries infundibulares normalmente llevan a la pérdida de la pieza dental por fractura, y puede quedar un pequeño fragmento a veces en la zona, o simplemente perderse toda la pieza. ¿Y qué ocurre en los caballos por la erupción continua? En las zonas donde no hay piezas, ¿no es cierto?, dentales, la contralateral en este caso tiende a erupcionar y crecer más de lo normal y ir a ocupar, ¿no es cierto?, ese espacio que no tiene desgaste. Por lo tanto, va a generar grandes sobrecrecimientos en las zonas donde hay ausencia de piezas dentales. Lo mismo también la boca ondulada, las ondulaciones o el wave mouth también es una maloclusión bien importante en los caballos geriatras. Es algo que normalmente es difícil de manejar, o al menos es difícil de manejar en una sola sesión. Generalmente estos caballos requieren varias sesiones para tratar de dejar una boca bien balanceada, una oclusión bien balanceada. Incluso muchos no se van a poder quedar un 100%. Siempre algunos van a quedar, a mí por lo menos lo que más me pasa es que muy pocos puedo corregirlos en un 100% con el tiempo. La mayoría queda con una ligera, ¿no es cierto?, con una ligera ondulación, pero son patologías que son de largo aliento. Y en general eso ocurre casi siempre con los caballos geriatras. No basta una sola sesión, un solo tratamiento para mejorar todo, sino que por la presentación, ¿no es cierto?, por la presentación múltiple de varias patologías, hay que ir atacando, ¿no es cierto?, por todos los frentes. Y lo otro que ocurre, ¿no es cierto?, en los caballos geriátricos que comentábamos al principio es grandes sobredesgastes, ¿no es cierto? Como no tienen prácticamente corona de reserva, se habla de diente expirado, ya cuando está sobre el nivel de densidad, o diente en copa, cuando, ¿no es cierto?, se presenta esta concavidad, en la superficie oclusal, producto del desgaste o de la desaparición del esmalte, ¿no es cierto?, por la edad. Y lo que genera muchas veces reacciones a veces de hiperplasia, inflamaciones locales en la encía, que complican aún más, ¿no es cierto?, el caballo. Y por eso también el tema final de la dieta. ¿Qué pasa cuando un caballo ya no tiene, ¿no es cierto?, hay muchas piezas dentales que le faltan, o no tiene la superficie oclusal adecuada para poder comer forraje, en este caso? Con respecto a la odontoplastía en los caballos geriátricos, solamente comentarles que existen exactamente los mismos riesgos que en los caballos jóvenes. Si nosotros hacemos una odontoplastía que dure mucho tiempo, vamos a producir mucho calor y hay un riesgo de producir, ¿no es cierto?, necrosis pulpar. Este es un trabajo que también ya tiene bastante tiempo y que demuestra, ¿no es cierto?, que la temperatura de la pulpa aumenta a medida que nosotros aumentamos sobre 30 segundos, ¿no es cierto?,
la odontoplastía de una pieza dental en su corona clínica. Y lo mismo si es que no estamos observando constantemente la dentina secundaria, el cambio de coloración de la dentina secundaria cuando hacemos el desgaste. También podemos producir una patología peor de lo que vamos a establecer como cura. En ese caso se recomienda, sobre todo en los geriatras, una odontoplastía podría ser bastante más conservativa quizás de lo que uno podría hacer en un caballo joven. Es preferible hacer menos desgastes y hacer más sesiones en el tiempo que gastar todo de una vez, producir una exposición pulpar con dolor y con incomodidad y poder producir una infección. Tomar, ¿no es cierto?, todas las precauciones. Vamos a esperar unos minutitos que el doctor Guerra recupere su conexión, así que les pido tener paciencia para poder continuar con la charla. Mientras esperamos que el doctor Guerra recupere su conexión, les recuerdo que para la sesión final de preguntas está la opción de levantar la mano y nosotros les vamos a ir otorgando la palabra. Seba, te vamos a dar el audio. ¿Volvió? Seba, reinicia tu audio si nos escuchas. Ahí estoy. Ahora sí. Ahí estás. Ahí sí. Ahí está. Ah, veo el audio. Ahí. Bueno, son los problemas del internet aquí en Chile por estos días, que nos tiene cautivos de ciertas compañías y con poca calidad de navegación. Bueno, con respecto al manejo de la dieta, ¿no es cierto? Siempre la pradera lo mejor, por supuesto, por la humedad que tiene, por lo blando que es para el caballo, es bastante bueno. Lo mejor quizás poder hacerlo, los que pueden, ¿no es cierto? Esto no es una escala como de mejor a peor, sino que son quizás todas las distintas alternativas que se tienen en las diferentes zonas de Chile probablemente. Muchas veces me preguntan el pasto chopeado, prepicado, perfecto también, muy bueno para los caballos en general, casi las mismas características, ¿no es cierto?, que la pradera. Ese prepicado quizás lo ayuda también a los caballos que tienen mayor dificultad, ¿no es cierto? Por ejemplo, los caballos que no tienen incisivo o tienen poco incisivo, muy bien, el pasto prepicado, ayudarle un poquitito. Lo mismo en los cubos de alfalfa, pero también aquí recalcar un poco lo que conversamos al comienzo, es que si el caballo tiene muchos diastemas, yo preferiría en este caso la alfalfa cambiarlo por otro pasto. Háblenme a lo mejor de vallica, pellet por último, si es que no hay posibilidad de conseguir forraje de alguna manera. Pellet mojado, ¿no es cierto?, también es una muy buena alternativa, y mezclarlo con afrecho. Sobre todo, bueno, con los últimos resultados que obtuvimos en el trabajo que estoy haciendo, cada vez le tengo más fe, ¿no es cierto?, al afrecho, al menos como, no obviamente en un 100%, siempre hay que darlo mezclado con algo más, pero quizás aumentar un poquitito la participación de afrecho en las dietas de los caballos geriátricos en general. Y eso sería todo. Muchas gracias de nuevo a la asociación por su trabajo, ¿no es cierto?, por todo lo que están haciendo, por todas las charlas que se han dado, y por dar la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder participar. Así que ahora
sería bueno establecer alguna discusión, preguntas, todo lo que ustedes quieran. Muchas gracias, Seba. Muchas gracias por tu charla. Y ya tenemos una manito levantada de Beth Fernando, que le voy a dar la palabra para que puedas hacer tu pregunta. Ahí estás. ¿Fernando? Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Si te puedes hablar un poquito más alto o acercarte un poco más. Ok, ahí me escucha mejor. Ahí sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la participación. No, tengo una pregunta y es, en los caballos estabulados se tiende a utilizar pasto picado. Siempre he tenido el cuestionamiento, ¿cuál sería ese tamaño mínimo de la fracción de pasto? Como por la digestión y por ayudarles a masticar a ellos. No sé, 1 pulgada, 2 pulgadas de largo. ¿Qué tan indicado es ese picado del pasto ahorita que lo mencionaba en la última diapositiva? Bueno, gracias por la pregunta. No hay un estudio, la verdad, que sugiera cierto tamaño de fibra para masticar. O al menos yo no lo conozco. Pero es bien importante quizás considerar un poco la medida, una medida pensando en el fondo en que no se atrape en los diastemas de los caballos. Quizás ese sería como un objetivo importante. Por eso me refería un poco en la presentación al pasto blando, más que el tamaño real del tamaño de que el caballo puede masticar. Y si vamos como a lo práctico, si vamos por ejemplo a los cubos de alfalfa deben tener más o menos, cuando uno los desarma, 2 pulgadas más o menos como máximo. Yo creo que ese tamaño está bastante bien para los caballos, que por ejemplo el cubo de alfalfa mojado se desarma completo, el caballo como que lo mastica un par de veces y se lo traga. Requiere muy poca masticación y es bien fácil de que el caballo lo pueda masticar con facilidad. La digestión, ahí ya no sé un poco, no soy como, no conozco mucho de nutrición con respecto al tamaño mínimo que se necesita para digestibilidad, pero desde el punto de vista dental, con el tamaño del cubo de alfalfa, digamos, mojado, me parece que es bastante bueno, alrededor de las 2 pulgadas. Incluso si tú te vas a los tamaños más bajos, por ejemplo, el caballo no tiene ningún problema con comer un pellet, que es un tamaño muchísimo más chico, casi, ¿no es cierto?, polvo, se hace polvo casi. El caballo no va a diferenciar un poco en eso. Los caballos van a comerlo con bastante facilidad mientras sea blando, mientras a ellos también les interese desde el punto de vista, que sea atractivo para ellos desde un punto de vista olfatorio, ¿no es cierto? Eso. Gracias, Fernando. Gracias, Sebastián. Le vamos a dar la palabra a la doctora Macarena Sánchez. ¿Aló, me escuchan? Sí, hola, Maca, sí, te escuchamos. Escuchamos. Hola, ¿Qué hola. tal? Buenas noches a todos. Doctor, quería preguntarle, en humanos se sabe, en la parte dental, para los bolsillos periodontales, cuando son muy amplios y muy profundos, al igual que se ocupa esta técnica en los perros, en medicina menor, se hace un levantamiento del bolsillo periodontal después de haber limpiado y hacer una desbridación del tejido, y uno hace una nueva unión no el ligamento periodontal, me equivoqué, del bolsillo periodontal. Tú levantas para poder reunir nuevamente la encía y disminuir el espacio de este bolsillo. Esto es cuando son bolsillos periodontales muy profundos. Yo no me ha tocado ni a verlo, ni hacerlo en equinos. Si es factible, si tú lo has visto, o es factible hacer la misma técnica de disminución del bolsillo periodontal en un equino. Sí, Al no, igual sí. que se hace en medicina humana, digo en odontología humana y en odontología de especies menores. Sí, conozco la técnica, los colegas de menor lo ocupan bastante, pero en el caballo me da la impresión que por acceso es bien difícil.
Quizás si fuera un diastema como bien rostral, por así decirlo, donde tú tengas un buen acceso, puede ser. Eso Pero para las piezas más caudales me parece muy, muy difícil poder hacerlo. sí, Y lo otro es que con las técnicas que hay, o sea, la verdad es que con las técnicas que hay, en general los resultados son muy buenos. O sea, un porcentaje de éxito sobre un 70% es bastante bueno con las técnicas que hay ahora. Lo que sí no mencioné, para los bolsillos muy profundos, tú puedes hacer también, utilizar materiales, por ejemplo, como el hidróxido de calcio, que se llama Provicol. Hay una serie de productos, ¿no es cierto?, que son que se ocupan en el fondo en endodoncia para los tratamientos de conducto, pero por su capacidad, ¿no es cierto?, antiséptica y de retención en la zona, son bastante buenos para los bolsillos bien profundos. Y mezclar ese con, ¿no es cierto?, con el material de impresión. sí. Entonces, lo que siempre sería factible sería hacer una buena limpieza del tejido del bolsillo periodontal. Si tenemos un Sí, eso es diastema lo más muy importante. angosto, tratar de ensancharlo lo suficiente para que facilite el flujo del alimento y así no se compacte. Exacto, Pero exacto. en los bolsillos podríamos, como comentaba, sería más factible cerrarlos cuando son más rostrales que caudales, como la pieza 6, 7, más Exacto, que exacto. 8. Si tú Si el quieres, bolsillo no es muy profundo, claro, si el bolsillo no es muy sí, profundo, para tratar de salvar un poco el diente. claro, yo al menos nunca lo he hecho, pero no lo he hecho porque no lo he encontrado necesario, pero se puede hacer, se podría hacer, habría que hacer como un estudio, ¿no es cierto?, una evaluación de eso, que Ujú. yo al menos no lo he visto nunca en caballos. Yo tampoco, por eso quería preguntarle. Sí, claro. ¿Puede funcionar? Sería una buena técnica para poner en práctica. Sí, claro. Gracias, Eso es todo. Maca. No hay de qué. Gracias, Seba. Te voy a leer ahora una pregunta que está en el chat. Sebastián Greco te manda muchos saludos y te quiere preguntar sobre la bomba de presión. ¿Qué tipo prefieres? ¿Continua o pulsátil? Pulsátil, absolutamente. Me gusta al menos a mí regular esa presión, no estar todo el rato, ¿no es cierto?, recibiendo ese chorro que viene con bastante presión. Ojalá sobre 100, 100 PSI. Yo sé que hay algunas compañías que venden estas como aspersores casi de agua y jardín, que le unen una manguerita y que no dan, ¿no es cierto?, la presión suficiente para que el bolsillo quede bien limpio. Es mejor invertir un poco en una máquina un poquitito más apta para el trabajo, pero en general prefiero que sea algo más discontinuo. Yo mismo poder regular, ¿no es cierto?, esa presión que sea de manera pulsátil me gusta más. Gracias, Benja. Perdón, que vi al Benja. Gracias, Seba. Te tengo otra pregunta por acá. De André Lang. André, Quiere preguntarte cuál ha sido tu protocolo para tratar caries infundibulares y si utilizas ionómero de vidrio u otros compuestos. sí. Bueno, el protocolo para las caries infundibulares es básicamente el mismo que para toda carie. Lo principal es primero hacer una buena preparación de la cavidad. Para eso necesitas fresas especiales, ¿no es cierto?, dependiendo de hasta la profundidad que necesites llegar. Pueden ser, ¿no es cierto?, 1 centímetro, 2 centímetros, pero acuérdense que hay caries infundibulares que pueden tener varios centímetros hacia arriba, así que hay que tener la fresa especial. La limpieza y la preparación de la cavidad, yo creo que es como el paso crítico, por así decirlo. Si son capaces de dejarlo muy limpio y con bastante antisepsia, el éxito del tratamiento puede ser durante muchos años y no pasarle absolutamente nada a esa tapadura. Luego de la preparación de la cavidad, ¿no es cierto?, yo lo hago con grabado ácido, con ácido fosfórico, luego el bonding, ¿no es cierto?, el pegamento, y luego del bonding comienzo a rellenar, ¿no es cierto?, desde apical hacia coronal con el relleno. En este caso, material, el que ocupo normalmente es resina compuesta, y voy, ¿no es cierto?, rellenando por diferentes capas
hacia el final. No estoy ocupando videoionómero para las caries infundibulares. Solamente estoy rellenando con resina compuesta. Quizás entre medio, hay un paso medio por ahí que me salté, que si es demasiado profunda la carie, lo que puedes hacer es ocupar lo que se hace para las terapias de canal, para el tratamiento de conducto, hacer un lavado con hipoclorito de sodio al 2%. Ese lavado, ¿no es cierto?, da bastante antisepsia local, te va a eliminar, ¿no es cierto?, un poco también de tejido, debridar un poquitito más la zona y que quede un poquitito más limpio para que la fijación después del pegamento sea mejor. Pero videoionómero para terapia, o sea, para tapaduras, para caries infundibulares no estoy ocupando. Sí lo ocupo en el caso del tratamiento de conducto, como la capa intermedia después del hidróxido de calcio. Ahí sí pongo una capa de vidrio-ionómero, porque como ahí estamos en el nervio, en la cavidad pulpar, ahí sí sería un mejor efecto el hecho de que esté liberando flúor y que produzca, ¿no es cierto?, menos posibilidad de que haya alguna bacteria en esa zona. Eso. Gracias, Seba. Te voy a leer ahora una pregunta de Facebook. Hay bastante gente en Facebook hoy día. René Ramírez te pregunta, ¿cada cuánto tiempo recomiendas realizar el examen dental en pacientes geriátricos? Lo ideal en los pacientes geriátricos son cada 6 meses. Cada 6 meses hacer un examen bucal bajo sedación con abrebocas. Y esto es bien importante porque, sobre todo en los caballos que tienen periodontitis de moderada a severa, como comentaba en la charla, muchos de estos tratamientos son de largo aliento. O sea, esos caballos vamos a estar probablemente un año como mínimo y desde ahí hacia arriba, un par de años para dejarlo en un nivel óptimo. Así que cada 6 meses los caballos geriátricos, súper importante hacerlo. Estefanía Villalobos, de México, te quiere preguntar qué es el afrecho. No sabe si tienen eso en México. Bueno, el afrecho es el sobre, ¿no es cierto?, esto del maíz. Es como, no sé cómo otro nombre, bueno, en inglés es cornflower creo que en inglés, no estoy 100% seguro, pero quizás ahí te pueda orientar un poco más, pero es un derivado, ¿no es cierto?, del maíz, que es bien molido, muy similar, quizás un poquitito más grueso que la harinilla, pero es algo que es una presentación, por así decirlo, más, no tan polvo, ¿no es cierto?, como la harinilla, sino que es un estado intermedio, ¿no es cierto?, como maíz molido, por así decirlo, quizás sería una definición más adecuada. En base a la cáscara. Claro, cornflower creo que es en inglés, no estoy 100% seguro de la traducción. Sí, hay afrecho de distintos cereales y yo diría que es en base a la cáscara gran parte de lo que se obtiene. Te tengo otra pregunta. Aquí en el chat tenemos una pregunta de Lau. Si tienes información respecto a si los caballos producen líquido crevicular. Sí, absolutamente sí. No es que produzcan, sino que tienen todos los mamíferos tienen fluido crevicular, es un líquido normal del surco gingival, o sea, entre el diente y la encía, en ese pequeño surco que es de muy poquititos milímetros en los caballos normales, ahí está ese fluido que, como les comentaba, tiene, ¿no es cierto?, varios factores inmunes importantes. Están las bacterias ahí, muchas de ellas flotando en ese líquido, nutrientes, un poco de saliva, enzimas, tiene una serie de propiedades que son muy interesantes, pero tienen. De hecho, la mayoría de las muestras bacteriológicas bucales, una de las posibilidades que tienes para muestrear bacterias es precisamente el fluido crevicular. Y se logra con un pequeño papel punta dental, que son estos conitos dentales chiquititos, lo dejas ahí en ese líquido en el surco gingival unos segundos, puedes hacer un cultivo, un PCR de eso.
Perfecto. Andrés Lang te tiene otra pregunta que es respecto de la prevalencia de EORTH. ¿Cuál es la prevalencia que tú has encontrado? Aquí en Chile, bajísima. No sé, quizás, como les decía, 2, 3, 4 casos al año como máximo. Muy, muy, muy poco. Ni comparado con lo que hay en países desarrollados, en Europa, Oceanía, hay muchos casos, muchísimo más que acá. Quizás es una enfermedad, por así decirlo, que nosotros vamos a ver más en 20 años más o 15 años más. Hay que ir ahí estar observando, pero en Chile al menos bajísima, muy, muy baja. Gracias, Seba. Le voy a dar la palabra a la doctora Carolina Durán. Hola Sebastián, Hola, hola, ¿cómo estás? bienvenido. Bien, gracias. Felicitaciones, súper buena la charla. Gracias, muchas gracias. Me motiva. Yo en Alemania hacía harto trabajos dentales porque trabajé en Hannover y ahí Stasek era el que... Karsten, sí. Sí, de toda la anatomía conocía Sí, buen tipo, un tipazo. los dientes porque a la mayoría de los veterinarios no les gustaba. Sí, es cierto. A los veterinarios en general le hacen un poco el quite a los dientes. Pero me terminaron gustando, pero aquí ahora en Valdivia estamos medio en el debe y por eso una pregunta nada que ver, o sea, sí asociada, pero yo supongo que también les sirve a los colegas interesados. ¿Los equipos, la mayoría de los equipos los compraste acá en Chile? ¿O quién es tu empresa? Sí, bueno, yo tengo una compañía que me auspicia, que me da como un sponsor para las charlas y para mi trabajo diario, a mi empresa en el fondo, que es Dearson Veterinary Equipment. Es una compañía del Reino Unido, de Inglaterra, y esos son los equipos que yo ocupo, que son importados desde Inglaterra. Pero hay muchas compañías en el mundo, o sea, yo creo que hoy día, si tú vas, por ejemplo, cuando vas a estos congresos grandes de la AEP y todas estas cosas, yo creo que lejos lo que más ha crecido en los últimos 15 años son las empresas que fabrican equipos dentales para caballos, de todo tipo, quirúrgico, desde abreboca, para procedimientos pequeños, o también equipo motorizado para hacer odontoplastía y todo. Hay bastantes compañías, hay una compañía francesa que es muy buena también, que es HDE, Horse Dental Equipment. Está CAPS también en Estados Unidos, que es una empresa que vende mucho, que está presente casi en todos los congresos. Está PowerFlow también, hay bastantes empresas que son bastante buenas, pero yo al menos ocupo esa marca, Dearson, que es una marca bien buena, y los equipos tienen varias ventajas con respecto a otros. Igual, cada uno con el tiempo va un poco acostumbrándose quizás a utilizar el equipo con el que aprendió a trabajar. Y yo conozco colegas de hoy en día que todavía les gusta trabajar con el equipo que hace 20 años atrás aprendieron a trabajar y no lo cambian por nada. Y otros han ido cambiando un poco a equipos un poquito más modernos, pero en general el objetivo es trabajar un poco más rápido, no poner tanto peso en tus brazos, trabajar con poco ruido, que el equipo no saque mucho polvo. Todas esas más o menos son las ventajas que uno va viendo de los diferentes equipos. Claro. ¿Y Dearson tiene servicio técnico en Chile? No, Dearson no tiene servicio técnico en Chile. No. O sea, todo lo que te falla, tienes que mandarlo para Inglaterra. Pero la ventaja de estos equipos es que la posibilidad de falla es muy baja. A diferencia de otras compañías, el equipo es como, por así decirlo, de alta calidad y te aguanta una alta cantidad de caballos al año. Yo por lo menos debo tratar al año más o menos 1000 caballos al año, y al equipo de verdad es que no le pasa nada. Tú solamente tienes como el auto, tienes que echarle aceite y listo. Funciona perfecto. Casi problemas técnicos prácticamente no tienes. Yo al menos con el equipo mío, fuera de lo de rutina que te ocurre, nada grave. Y hoy día... Se congeló, Seba. Benja, estás con mute, espérame. Se inhibió. Se congeló, Seba. Démosle unos minutos.
Carolina ya quiere comprar más cosas para la U. La conozco. Está bueno. Equiparse, equiparse. Hay que subir el estándar. Sí, yo te concuerdo, en eso estamos al debe. Vamos, Seba, vamos, Seba. Seba Frozen, se nos cayó Seba. Bueno, después voy a leer otra pregunta y después estaba por ahí Joaquín Pelerano. Te voy a dar la palabra una vez que haya retornado Sebastián. Ahí está, doctor Sebastián Guerra. Oye, muchas gracias, Sebastián. Vale, vale. Cuídate, Carolina. Cuídate. Chao, chao. Vale, gracias. Seba, te voy a leer una pregunta mientras le activo el Dale. micrófono a alguien más. César, desde Argentina, te pregunta si tienes algún dato respecto a un factor genético en la enfermedad periodontal. No. Factor genético. Mira, lo único que metí como dato en mi tesis, que también te lo puedo adelantar, César, muy buen colega de Argentina, lo que, bueno, en lo que trabajé, analicé caballos chilenos, de salto, árabes e ingleses, que son como las 4 razas que yo más trabajo. Y encontré que el caballo chileno, en este caso el caballo chileno, raza caballar chileno, fue de las 4 razas el menos afectado. Eso sí te puedo adelantar. O sea, en el fondo me apareció como un factor protectivo el hecho de ser caballo criollo, en este caso, versus las otras razas que fueron árabes de salto y ingleses. Y esto fue un total de más o menos 98 caballos que analizamos todos estos datos clínicos. Y uno de esos fue la raza. Ahora, bueno, ¿cuáles fueron los 2 factores más importantes? Como para hacerte la completa, la raza y la edad. Eso fue lo más significativo que obtuve. Se cortó de vuelta. César debe ser César Pajarito Lorenzo. Pajarito, un abrazo. Tanto tiempo. Bueno, pero te alcanzó a contestar. Yo le voy a... Ahí volvió Seba. Seba vuelve y se va. Joaquín Pelerano, te habilité el micrófono para, en cuanto retorne el doctor Guerra, le puedas hacer tu pregunta. ¿Me escucho? Sí. Ya, perfecto. Te escuchas. Ahí volvió el doctor Guerra. Ahí sí, Apúrate. Ahí sí. Bueno, alcancé a escuchar la pregunta, César, bien, pero sí, efectivamente encontramos que los caballos chilenos se afectan menos, y lo otro que es altamente proporcional a la edad. A medida que aumentaba la edad, aquí de todas las razas de caballo, mayor enfermedad periodontal. Y también moderadamente significativo fue esto que les comentaba de la alfalfa, ¿no? Que la alfalfa aparentemente tenía un efecto detrimental en los caballos con periodontitis y diastema versus el afrecho, que aparentemente tenía un efecto protector. Igual da un poco como sentido, si lo comentamos después esto, el afrecho, como es más molido en el fondo, tiene menos posibilidades de atraparse ahí los diastemas, entonces es lógico que sea un alimento que sea súper útil para estos caballos, ¿no? Más que la alfalfa, ¿no? Seba, hay un Joaquín Pelerano, está con el audio para hacerte una pregunta. Sí. Súper. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, Juaco, ¿cómo está ahí? Muy buenas tardes. Bien, bien, gracias. Mira que la otra vez yo te había comentado un tema sobre el uso del antibiótico que se pone dentro de los bolsillos periodontales, que es el metronidazol, ¿cierto? Sí. Bueno, yo encontré un metronidazol que es de uso como intravaginal, que viene en unas cápsulas que son redondas y son como una textura. Óvulos. Claro, como óvulos, pero son similares al jabón. Sí. Entonces esto yo lo mezclé con un poco de agua y se genera una pasta que es súper fácil introducir dentro del bolsillo periodontal. Y me resultó súper bien después del lavado del bolsillo, de que era más o menos grado 2 a 3, el señor periodontal. Y lo que sí, que yo había visto antes, o sea, me lo habían dicho otras personas, que en Australia el veterinario que trabajaba allá me decía que él no usaba metronidazol porque producía muy mal sabor en la boca y podría llegar a usar a hacer que el caballo no coma. Ajá. Entonces, yo usé el metronidazol igual y el caballo me dijeron que durante esa semana comió menos alimento, o sea que tenía problemas para comer.
volví a hacer el tratamiento, el lavado, y cambié el metronidazol solo con el uso del puti o la silicona, y el caballo estuvo bien. Entonces, me parece que hay cierto efecto del metronidazol en esto. Podría ser. Mira, la verdad es que desconozco, Paco, primera vez que escucho un comentario de que un caballo pueda estar que le podría causar mal sabor, la verdad es que no se me habría ocurrido, pero sí, yo lo ocupo en general en presentación en pastilla, la tableta, digamos, la muelo y la mezclo con el material de impresión. Nunca lo he hecho así como dices tú en el óvulo, pero sería bueno quizás intentarlo, pero nunca lo he utilizado. Y tampoco, digamos, abuso mucho. Claro, lo mezclo con el material de impresión, antes que se endurezca, muelo, ¿no es cierto?, la tableta, mezclo todo, y eso es lo que le pongo en el diastema. Obviamente los que son más profundos y los que están como con bastante olor, ¿no es cierto?, bastante mal olor, y veo al caballo bien complicado. No para los grados más bajos. Ah, ya, perfecto. Sí, debe haber sido la fórmula que usé yo, porque era más jabonosa quizás. De hecho, la probé un poquito para ver qué tan mal era, y era súper amarga, así que claro, puede ser. Puede ser. En otros países también hay, acuérdate, ¿cómo se llama? El doxiciclina, el que ocupan harto en mascotas. El Doxorribe. Doxorribe es súper utilizado también en vez de metronidazol, Doxorribe en los espacios. Y la otra pregunta que te quería hacer era que yo en la enfermedad periodontal les dejo recetado un tratamiento que es con oralgel y con clorexina, que una vez al día durante una semana y después durante 2 semanas cada 48 horas. En Australia había un producto que se llama Exarins, que era como el oralgel con clorexina, pero era más pegote, más denso. Ajá. ¿Tú usas el oralgel con clorexina? No, en algún momento lo ocupé hace harto tiempo, pero ya dejé de ocuparlo, la verdad, porque no encontré gran diferencia en los caballos. Yo creo que es mejor un efecto local, es mejor un debridamiento local bueno, y ocupar ahí en forma local si es que tú quieres ocupar algún antiséptico o antibiótico, pero dejarlo con colutorios días posteriores no creo que establezca una diferencia. Sí. Ya, perfecto. Ahora, y sobre todo en los caballos que no tienen tanto manejo, quizás en un caballo que hay manejo, quizás tú puedes hacerlo, digamos, pero en un caballo que a lo mejor está lejos, que no se puede ir a ver, o que no tiene mucha posibilidad de manejarlo, quizás ahí sea un poco mejor, o si necesitas hacerlo local. Ya. Le voy a dar ahora, Seba, el pase a la doctora Tamara Tadich, que tiene una acotación respecto de lo que acaban de conversar. Hola Seba, ¿cómo estás? Hola Tamara, ¿cómo estás ahí? Bien, tenemos que conversar por el futuro proyecto, ¿no? Pero solo iba a agregar que el metronidazol es súper amargo, entonces baja la palatabilidad, por eso generalmente se recomienda entregarlo con miel o con algo azucarado. De hecho, en los caballos con aerofagia, a veces uno le pone un poco en el alimento justamente para disminuir la palatabilidad, y uno ve que con eso reduce un poco la frecuencia de aerofagia. Buenísimo, buenísimo. No sabía que era tan mal palatable, que era poco palatable el metronidazol. Sí, es súper amargo. En general yo siempre lo ocupo, como le decía a Joaco, como en forma local y bien metido dentro del diastema, entonces quizá ahí es poco lo que sale, además que está unido a esta pasta que uno hace de material de impresión. A diferencia de que si tú lo dieras como en forma, ¿cómo se llama? Oral, completa, para un tratamiento oral, o que se disolviera completo en la cavidad bucal, me refiero. Claro, y ahí también puede ser el umbral del sabor que tiene el caballo. Algunos caballos tienen los umbrales de palatabilidad más bajos o más altos y necesitan o que sea muy amargo para que lo sienta, o poquito amargo y lo sienta. Entonces también depende de los factores esos individuales. A lo mejor le quedó algo en la boca y no quedó bien como metido. Bien mezclado, claro. Buenísimo. Yo concuerdo con Tamara, hay caballos, nosotros usamos metronidazol sistémico para colitis en adultos y en potrillitos también, y sí he visto un montón de caballos que dejan de comer, sobre todo potrillos chicos, porque tienen un gusto metálico horrible, pero sí, Tamara tiene razón, debe depender de cada caballo. Exacto, claro. No, mira, claro, yo la analogía, como siempre lo ocupo dentro de una lesión, lo ocupo poco vía oral como para algún tratamiento, entonces no... Sí.
no había hecho la analogía que en realidad podía ser mal, como poco palatable, que sea malo. Buenísimo. Excelente, Seba. Hemos tenido hartas preguntas. Y creo que no tenemos más preguntas. Así que te quiero dar las gracias en nombre de toda la organización, de Benja y Carola, que nos acompañan desde la UACH siempre. Y darte las gracias nuevamente. Apareció nuevamente una manito. Vamos a darle la última manito de la tarde, la doctora Macarena. La Maca. Sí. Te estoy reiniciando el audio, Maca. Ahí está un colega argentino. Sí, también. Te han dejado muchos saludos, tanto en Facebook como acá en el chat. Bueno. Muchos saludos. Ájale. Ahí estoy, Maca, abriéndote el audio. Ay. Ahí está. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, de ahí te escucho. No, Sebastián no es el único que se le cae el internet a cada rato. Seba, te quería preguntar. Los caballos, dentro de otra de las patologías geriátricas que me tocó ver en Perú, animales más viejos, más de trabajo, es el caballo que tiene la boca suave, como es. ¿Cómo se le dice? Se me acaba de olvidar la palabra. Claro, smooth mouth. Sí. Mouth. Y es uno cuando le hace los movimientos laterales para ver cómo se desliza y tiene las caras oclusales de las piezas contrapuestas, uno siente un chillo, es como áspero, les cuesta mucho. A esos caballos yo sí les he recomendado, si es posible encontrarlo, los cubos de alfalfa bien remojados, ya casi, por así decirlo, disueltos, que ya no tengan que ocupar mucho las caras oclusales, para que puedan ingerir el alimento más fácilmente. Pero ¿tú qué harías en esos casos, cuando te encuentras con un paciente geriátrico en esas condiciones? Pero me estás hablando de smooth mouth, o sea, cuando la superficie oclusal está gastada, o me estás hablando de shear mouth, que es como la boca en cizalla, cuando el ángulo está aumentado. No, es smooth mouth. Cuando la cara oclusal, cuando la cara oclusal está muy gastada, donde ya no tiene superficie para poder hacer la fricción necesaria para debridar la fibra. Ok, sí. Sí, correcto. En ese sentido, todo lo que sea blando para el caballo está correctamente indicado. Pero solamente yo te diría que tuvieras cuidado en el fondo, que tuvieras cuidado que no vaya a tener muchos diastemas ese caballo. Si tiene muchos diastemas, ahí en ese caso la alfalfa puede ser detrimental, porque acuérdate que por el tamaño que tiene la fibra puede atraparse más. Quizás en ese caso es mejor ocupar otro tipo de alimentación. ¿Y qué otras alternativas? Bueno, además del afrecho que nos comentaste que es bueno darle. El pellet de alfalfa. Sí, pellet de alfalfa es súper bueno. Porque es más pequeño, más diminuto. Exacto. Sería pellet de alfalfa de conejo. Ese. El de conejo. Sí, el de conejo anda súper bien. No se me hubiera corrido. Y afrecho. Y el afrecho, sí. Sí, yo sé que hay por ahí, no sé, una vez, bueno, el doctor Coloma no sé si está participando, pero... Estaba, lo vi. Bueno, Nacho Coloma una vez también me dio una preparación que la tengo por ahí anotada, pero no me la sé de memoria. La he ocupado algunas veces en estos caballos que no tienen, un par de casos por ahí que tengo, que no comen, o sea, no tienen ninguna pieza dental. Hay uno que tiene como 2 muelas, el otro tiene 3, y a eso le hacemos una papilla, y la papilla tiene afrecho, pellet de alfalfa, un poco de concentrado de diferentes marcas, y para aumentarle un poquitito la fibra, un cubo de alfalfa mojado, pero en una cantidad bien baja. Entonces ahí le puedes hacer tú en realidad, ahí está Nacho Coloma, ¿cierto? Le haces una papilla, por así decirlo, y la verdad es que se la arreglan bastante bien. Perfecto. Buen dato eso, no se me hubiera ocurrido. La verdad, hacer una papilla a un caballo. Claro. La papilla Dale, del doctor Coloma.
Dale, Benja, dale. Seba, sorry, es que no sé cómo carajo se levanta la mano, no lo encontré en ningún lado. Dale, Benja. Te tenía una pregunta, que vos obviamente tenés más experiencia y más tiempo acá. ¿Has visto si hay alguna deficiencia puntual mineral que pueda, en Chile puntualmente, que pueda repercutir sobre salud, durabilidad de dientes? ¿Alguna vez has notado alguna cosa al respecto? Mira, lo que me he fijado, por ejemplo, en Magallanes, por estos caballos que comen más este coirón, este forraje que es bien súper abrasivo, me he fijado que allá sí hay bastantes problemas de desgaste, por ejemplo, ¿no? No. Quizás con respecto a los sobrecrecimientos, quizás es bien similar acá, pero son caballos que gastan mucho su dentadura y se nota que ellos hacen un trabajo, no sé, quizás el doble o el triple versus de lo de acá. No sé si eso estará asociado a algún mineral o no, pero sí lo que he visto es que, o lo que se describe, digamos, esto yo no lo he visto, pero lo que se describe es que los silicatos, por ejemplo, de la tierra, podrían afectar directamente la calidad del diente con un mayor desgaste. Y uno sabe igual en la práctica, porque esto tampoco está estudiado, porque en el fondo sabemos, todos los que trabajamos un poco con los dientes de los caballos, todos sabemos que hay, así como hay diferentes calidades de tendones, por ejemplo, también vemos en los caballos diferentes tipos de dientes, que a veces es un poco más blando, es más fácil trabajar, otro que es súper duro. Entonces te aseguro que hay algo más con respecto a lo que tú estás preguntando, que en este momento no lo sabemos, pero seguro que hay diferentes calidades y que la dieta en algún momento de los caballos influye directamente en su calidad dental para su futuro. Eso es indudable. Gracias. Vale. Gracias, Eva. Ahora sí, va a salir una manito al final. Creo que estamos con las preguntas, revisé en el chat. Y doctor Coloma te puso sí, dijo, alimentos colados de quinos. Claro. Alimentos colados de quinos. Ahí el doctor Coloma debería patentarlo ahí. Debería patentarlo. Supime. Muchas gracias, Seba. Bueno, yo creo Gracias, que el tema de los geriátricos es no menor. Bueno, yo hace poquitos días te pedí uno y el tema de muchas veces, y lo que me ha tocado pedirte son caballos de edad avanzada donde aparecen muchas lesiones por los temas de los ganchos, etcétera, y que a veces aparecen muy atrás. A veces Exacto. revisas la boca de manera simple, sin un abreboca, y no vas a ver muchas lesiones, no vas a sentir nada, pero al usar un abreboca te encuentras con ganchos y con unas heridas en la mejilla bien importantes. Exacto. Claro, lo que ahí ocurre es que, por ejemplo, cuando tú ves, en este caso un gancho, si tú ves un gran sobrecrecimiento en la zona rostral, normalmente lo que ocurre es que el caballo replica eso en la parte caudal. Y ahí al final es súper difícil acceder si no es con una abreboca, ¿no? Sí. Eso. Muchas gracias, Eva. ¿De qué? Gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Siempre es un agrado hacer una charla donde haya hartas preguntas, que la gente participe. Y de nuevo, muchachos, felicitarlos a todos, la directiva y comité científico por el enorme trabajo. Bueno, yo estuve ahí en la directiva, así que sé que es un trabajo silencioso, pero uno trabaja ahí como chino. Así que de verdad los felicito, un trabajo tremendo, no solamente por este tema de las charlas, como decía, sino que por todo el soporte a la comunidad veterinaria de los caballos durante ya, varios meses que estamos con todo esto. Así que gracias por la invitación, me despido de todos, un abrazo grande y muchas gracias. Muchas gracias. Y los Muchas dejamos gracias, entonces, Evita. los dejamos invitados para la próxima semana, próximo martes, con el doctor Cristóbal Navas. Tremendo speaker, se los recomiendo mucho. Yo la primera vez que vi su charla dije, wow, ahora cardiología es un tema amigable. Así que los dejamos invitados entonces para el próximo martes a las 6 de la tarde, hora de Chile. Chau, chau. Que estén bien. Chao, muchas gracias. Chao.